Bienvenidos a Timore, un podcast de última hora en el que buscamos explicarte un tema, profundizar sobre un hecho o una historia que nos permita entender el Paraguay que vivimos hoy. Soy Patricia Bordón y en este episodio me acompaña el analista de política internacional Jorge Daniel Codas Thompson para hablar sobre el acuerdo migratorio de Estados Unidos con Paraguay. Hola doctor, gracias por participar nuevamente de este podcast. Buen día Patricia, gracias por la invitación. Bueno doctor, vamos a hablar respecto al acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Paraguay. Tengo entendido que es un memorándum de entendimiento. Así es. Que generó mucha especulación, mucho debate, muchas dudas. Pero antes de meternos a hablar de lo que se sabe de este acuerdo, sería bueno explicar un poco qué es un memorándum de entendimiento. Bien, es básicamente un documento que pretende ser más directo y más inmediato en su aplicación que lo que oficialmente es un tratado. Pero en la práctica, según la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, todo acuerdo escrito entre partes que acuden voluntariamente a su firma es un tratado. Queda siempre en el debate si es necesario que los respectivos congresos ratifiquen o no el documento. No hay una norma que específicamente así lo establezca y de hecho hay jurisprudencia en contrario. En 1990, en el caso Qatar versus Bahrein, la Corte Internacional de Justicia decretó que no hacía falta la ratificación del Congreso, que es lo que reclamaba una de las partes, para que un tratado entrara en vigencia. Esa es una jurisprudencia en contrario a lo que normalmente se hace. Ahora, es costumbre, que es otra forma de encarar el derecho internacional, la costumbre es una de las fuentes del derecho internacional, la ratificación por parte de los poderes legislativos. Ahora, este memorándum de entendimiento en particular se estableció que es de aplicación inmediata y no se ha visto ningún tipo de gestión para que el mismo sea enviado a los respectivos congresos para ratificación. Aparentemente lo van a hacer como algo que es privativo, digamos, de los poderes ejecutivos de Estados Unidos y Paraguay y tiene una aplicación inmediata. Eso genera ciertas dudas porque uno quisiera siempre, cuando se firma un acuerdo, del tipo que fuera, que el contenido sea disponible no solamente para el legislativo que ejerce lo que se llama accountability horizontal, sino el accountability vertical que es la sociedad. Es decir, que todos tengamos derecho a poder leer y decir, correcto, este es el contenido, tenemos reservas o no estamos de acuerdo o cualquiera sea la posición que uno quiera acudir o adoptar, pero hacerlo en base a la publicación concreta del acuerdo, porque si no estamos siempre en base a declaraciones o a trascendidos y no tenemos todos los elementos para poder juzgar. Eso es uno de los señalamientos que se le hace hasta este momento a este memorándum porque no hay ninguna publicación oficial. Con este acuerdo, Paraguay se convierte en una especie de opción para los migrantes. Sí. ¿Es así? ¿Nos puede explicar un poco? ¿Cómo no? Según lo que manifestó el secretario de Estado Marco Rubio, los solicitantes de asilo en los Estados Unidos no tienen obligación de venir al Paraguay. Se les da como opción venir al país para tramitar su solicitud de asilo aquí. ¿Cuál sería la ventaja para un solicitante de asilo? Y muy posiblemente que el resultado de su solicitud pueda estar más rápido acá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene en este momento más de 1 millón de solicitantes de asilo, están totalmente sobrepasados. Entonces lo que están haciendo es empezar a buscar estos acuerdos que se llaman de tercer país seguro. Ya lo tiene Ecuador, lo tiene Guatemala, ahora lo tenemos nosotros. Y la idea es descomprimir su sistema migratorio, que es el que está realmente rebasado. Ahora, es muy interesante que el
secretario de Estado Marco Rubio dice, esta es una de las formas con las que Paraguay nos puede ayudar a combatir la migración ilegal. O sea, ahí se están mezclando dos cosas. El solicitante legítimo de asilo con gente que simula ser perseguida por algún motivo para quedarse en los Estados Unidos sin una causa valedera. Entonces, digamos, habría que desagregar eso un poquito más para poder entender cuál es la motivación principal que tiene Estados Unidos. Ahora, otro punto muy importante, y eso lo menciona el secretario Rubio también, es que el solicitante de asilo no tiene obligación de venir y solicitar al Paraguay. Es una opción que se le da para que él pueda tener probablemente una resolución más rápida, pero no es decir, no lo van a prácticamente expulsar de Estados Unidos para venir. Sí. ¿Y Paraguay está obligado a recibirlo? No, muy buena pregunta, no está. Eso lo manifestó nuestro canciller. Nosotros tenemos la opción de decidir si un determinado solicitante de asilo viene o no al Paraguay. Y eso es muy importante porque nuestra legislación respecto al refugio y al asilo establece que no se aceptan personas que tengan, por ejemplo, antecedentes penales. O sea, eso sería ya una causal de denegación de la solicitud ipso facto, es decir, no habría mucho más análisis que hacer. Entonces, Paraguay aparentemente tiene ese derecho incorporado en el memorándum. Por ende, no nos debería, en principio, preocupar ese punto. Es decir, dos puntos importantes. Primero, que no va a haber una suerte de expulsión automática de solicitantes de asilos, que ellos van a tener su propia oportunidad de decidir si vienen o no, y que Paraguay tiene esa opción de decir sí o no. Eso es, digamos, según lo trascendido. Patricia, lo ideal sería leer el texto. Lamentablemente, ese documento, claro, exactamente, para nosotros poder hacer un análisis más exhaustivo de lo que implica, porque hasta ahora lo que tenemos son, sobre todo las declaraciones de los dos cancilleres, más algunos trascendidos de prensa, pero no hay un documento concreto, una fuente primaria que uno pueda decir, correcto, esto dice, de acuerdo a esto, efectivamente se cumple. Ni el solicitante está prácticamente expulsado de los Estados Unidos para venir a Paraguay, es su opción, y Paraguay no está obligado, que son los dos puntos más importantes. Y hay un tercer punto que yo creo fundamental. ¿Quién sufraga los gastos de toda esta operación, Patricia? La logística. Es enorme la logística. Estamos hablando de pasajes. Sí. Estamos hablando de estadía, por lo menos por un tiempo, porque obviamente la persona llega, no conoce a nadie, tiene que tramitar su cédula de identidad para poder empezar a trabajar. Si vienen los chicos, van a necesitar provisión de servicios de educación. Todo un proceso de cero para una persona extraña que se está instalando en un país extraño. Tiene que insertarse en la sociedad paraguaya. Y nosotros tenemos una muy evidente incapacidad de dar esos servicios a nuestra propia gente. Entonces, no quiero que esto se tome como un sentimiento anti-inmigrante, porque no lo es. Yo, de hecho, favorezco la inmigración que viene a contribuir. Creo que tenemos ejemplos muy exitosos en el Paraguay. Pero es muy distinto tener nosotros que hacernos cargo de algo que nos puede costar financieramente mucho, y además tenemos otros problemas. Es decir, ¿qué hacemos con los inmigrantes que no se adaptan, por ejemplo? ¿Pueden volver a Estados Unidos? No pueden volver. ¿Pueden volver a su país de donde eran perseguidos? No se los puede mandar por ley. Entonces, se crea un problema. Ahí es donde yo creo que tendríamos que centrarnos un poco más, porque sumemos nomás, es decir, pasaje, alquiler, los servicios básicos. Los servicios básicos, la comida, educación, salud. Cuando uno empieza a ver, estamos hablando de muchos millones de guaraníes por mes por persona. Si nosotros calculamos que hay aproximadamente 1 millón de solicitantes de asilo en los Estados Unidos, calculemos que el 1% venga a Paraguay. 10.000. 10.000 por $1.500 de pasaje son 15 millones de dólares. ¿Quién va a sufragar eso? Porque yo considero que nosotros, en la situación económica y fiscal que tiene el Paraguay, siendo que nosotros no tenemos la capacidad de dar eso para nuestros propios connacionales, no debemos comprometernos a lo que no podemos efectivamente. Yo creo que tendría que ser idealmente una contribución de los Estados Unidos, porque al final se les está ayudando a ellos a descomprimir su sistema. Claro, claro. Esa es mi posición particular.
con lo que sabemos, Patricia, quizá el acuerdo ya incluye este tipo de provisiones y estamos solamente especulando sobre lo que ya está acordado. ¿Por qué ese documento todavía no se difundió, no se dio a conocer en detalle lo que dice? No sé. Idealmente, en una sociedad democrática, todo aquello que se firma entre el Estado en cuestión y otro Estado o Estados debería estar disponible tanto para el poder legislativo como para la sociedad. Eso es lo que se llama accountability, es decir, la rendición de cuentas. Primero el Ejecutivo lo somete al Congreso, esa es la rendición de cuentas horizontal, y después a la sociedad la rendición de cuentas vertical. El por qué no lo han hecho, y esas son las cosas que muchas veces generan suspicacias. Como es tan reciente, yo todavía no quisiera adelantarme, porque quizá llega el En algún momento, momento lo claro, hacen. lo hacen y quizás vemos que es un acuerdo que tiene condiciones muy positivas que cubren esas preocupaciones que estamos manifestando hoy y no hay mayor problema en poder aplicar. El problema es que en la medida que eso no ocurra y vaya transcurriendo el tiempo y empiecen eventualmente a llegar solicitantes de asilo, eso genera una situación de preocupación y yo te diría inclusive no de conflicto, pero sí de cierta confrontación entre sectores políticos, porque hay una realidad, que es la que yo te mencioné, y esa realidad, si llega a confrontar con la llegada de solicitantes de asilo y no hay un financiamiento externo, va a ser un problema para nosotros y va a ser un problema para el gobierno también. Con lo poco que se sabe, ¿este acuerdo puede traer algún tipo de beneficio, algo para Paraguay? Bueno, si uno lee lo que manifestó el secretario Rubio o escucha la declaración que hace él en la firma del acuerdo con el canciller Rubén Ramírez Lescano y con el presidente de CONARE, la Comisión Nacional de Apátridas y de Refugiados, él habla en unos términos donde establece que Paraguay toma este acuerdo como parte de un conjunto de iniciativas conjuntas que hacen a la seguridad, a la diplomacia, a cuestiones económicas también. Recordamos que tras muchas décadas de esfuerzo se logró abrir el mercado de la carne, entonces él habla en términos de lo que se denominaría en diplomacia linkage, encadenamiento, es decir, temas que no tienen en principio que ver uno con el otro, pero van generando, por ejemplo, ciertas voluntades y entonces se puede ir avanzando en otros acuerdos que le interese al Paraguay. Uno de ellos que se ha mencionado y no sabemos el grado de avance que pueda tener es el programa, es decir, la idea de que Paraguay sea beneficiado con el programa de exención de visas, es decir, que cualquiera de nosotros paraguayos podamos ir a Estados Unidos por un periodo de hasta 90 días sin necesidad de visa, que en su momento lo tuvo Argentina, después lo perdió con la crisis del 2001-2002. Ese acuerdo realmente, si se da en la práctica, está regulado por ley, es decir, hay una serie de requisitos que un país debe cumplir para que se le dé o para que se le incorpore en el programa de extensión de visas. Por ejemplo, el índice de rechazo de solicitudes de visa de ese país debe ser de 3% o menos. Ese país debe haber aceptado a toda persona deportada, con nacional deportada de los Estados Unidos en un periodo de 3 semanas después de la orden de deportación. Ese país también tiene que aceptar el reporte a los Estados Unidos vía Interpol de todo pasaporte que haya sido extraviado o robado. ¿Por qué? Porque esos pasaportes muchas veces los usan criminales para cometer todo tipo de actos y Estados Unidos cuida mucho ese detalle. Esos son el tipo de requisitos que se piden, que en la mayoría probablemente nosotros calificamos sin problema, entonces se podría dar. El canciller lo mencionó. Esos serían pasos concretos hacia adelante en la relación bilateral, que yo creo que es lo que corresponde, porque realmente Paraguay mantiene una posición de un alineamiento muy importante con Estados Unidos y como mínimo eso debería redituar al país. No es un apoyo que uno da gratuitamente en el buen sentido de la palabra, sí, sino algo que se hace en base a los intereses nacionales y eso sería lo ideal. Como te digo, más allá de la
declaración que hizo el canciller al respecto, no tenemos ningún otro detalle de si efectivamente se está buscando ya de manera concreta ese programa como parte de un beneficio para los paraguayos. ¿Se puede decir entonces que Estados Unidos está apelando a la buena voluntad? Paraguay está apelando a la buena voluntad de Estados Unidos. Yo creo que está apelando a la comunión de intereses, es decir, en la política internacional las motivaciones que hay normalmente son por interés nacional, es decir, en el caso de Estados Unidos, en particular en la cuestión que hace a los asilos, tiene que ver con su seguridad nacional. Paraguay tiene otros intereses, entre ellos que nuestro pasaporte valga cada vez más. No sé si sabes. Paraguay tiene un pasaporte que permite una cantidad de entradas sin visa a otros países del mundo impresionante, realmente es muy notable para un país que es de ingresos medios, un país que le cuesta insertarse en el mundo. Sin embargo, eso es un logro que hemos tenido. Entonces, conseguir eso para los paraguayos en Estados Unidos es, en mi opinión, parte de nuestro interés nacional. Quizá Paraguay también está viendo otros aspectos de nuestro interés nacional. Por ejemplo, ahora se inauguró una base logística en las 3 fronteras que está diseñada con 2 objetivos. Primero, combatir a Hezbollah, que tiene presencia probada en Ciudad del Este, con actividades sobre todo de lavado de dinero y otras más que se han investigado. Inclusive ha habido extradiciones ya de Paraguay a Estados Unidos de miembros de Hezbollah. Y también esa misma base, que son 15 agentes formados por el FBI, va a combatir el crimen organizado, que es un flagelo que realmente trasciende a todos los grandes crímenes, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, etc. Entonces, ese es un programa conjunto también. Entonces, si empezás a ver, hay una concatenación de proyectos que indican una mancomunión de intereses. ¿Hasta dónde va a llegar? Y es difícil saber, porque la diplomacia, por más de que uno quisiera que sea muy abierta, normalmente hay que conducirla, sobre todo al principio, con mucha discreción, en algunos casos inclusive de manera, por lo menos en la etapa de negociación, bastante secreta. Y entonces no tenemos nosotros un horizonte claro de hacia dónde Paraguay probablemente está queriendo ir ya. Eso es lo que te puedo decir con la información que tenemos al día de hoy. ¿Se puede decir que es una especie de campaña para otros intereses, como por ejemplo Horacio Cartes, que sabemos que tiene sus antecedentes con Estados Unidos, fue nombrado significativamente corrupto? Podría ser que Paraguay, el gobierno paraguayo actual, tenga esa intención. Recordemos que Horacio Cartes es el líder del movimiento al cual pertenece nuestro actual presidente Santiago Peña. Ahora, en primer lugar, el levantamiento de sanciones puede ocurrir. De hecho, ni siquiera hace falta que sea el presidente de Estados Unidos o el secretario del Tesoro. El director de la OFAC, de la Oficina de Activos en el Extranjero, que es parte del Departamento del Tesoro, tiene la potestad de levantar sanciones, sea por decisión política de los Estados Unidos o sea porque los afectados presentan su caso ante la OFAC y argumentan o que el crimen nunca existió o que la situación que llevó a esa sanción ya no existe. Ese mecanismo lo tiene la OFAC. Es decir, tanto Horacio Cartes como otros sancionados tienen esa opción. Yo creo que es posible que nuestro actual nuevo embajador en Estados Unidos trate de levantar las sanciones al líder que tienen ellos en el campo político. No necesariamente eso implica que Estados Unidos va a levantar. Hay antecedentes de levantamiento. Hace poco, con la caída del dictador Bashar al-Assad, a ver, los que entraron al nuevo gobierno sirio, muchos eran terroristas y se limpiaron la cara con la victoria sobre el dictador. Entonces, el nuevo presidente de Siria estaba en la lista del Consejo de Seguridad para personas terroristas. Estados Unidos le tuvo que levantar las sanciones dentro de Estados Unidos y tuvo que hacer lobby en el Consejo de Seguridad para levantar las sanciones al nuevo presidente de Siria y a sus colaboradores. Es decir, eso ya ha ocurrido y por lo tanto puede ocurrir de vuelta. No tendría en sí nada de excepcional. Lo que tendría de excepcional sería
que Estados Unidos actuara en contra de su propia ley sin una motivación específica. En el caso de Siria hay una motivación, que es estabilizar geopolíticamente el Medio Oriente. Esa es la razón por la cual actuaron de manera benévola con una persona que fue parte del Estado Islámico y parte de Al-Qaeda, que es el nuevo presidente de Siria, y le levantaron las sanciones. Las sanciones que tienen nuestros connacionales son, por supuesto, delitos mucho menores. Entonces puede ocurrir lo que yo creo que tendría que haber probablemente algún tipo de motivación política, que podría ser esto mismo, es decir, el ir aceptando acuerdos que convengan a Estados Unidos, como es el acuerdo migratorio, y que de alguna manera esto genere una reciprocidad. Pero eso está en la especulación, digamos, tendremos que verlo en acción. ¿Este acuerdo tiene algo que ver con las redadas migratorias en Estados Unidos? Según el secretario Rubio, él empieza hablando de la importancia de descomprimir el sistema migratorio de Estados Unidos, que como te mencioné tiene 1 millón de solicitantes de asilo. Pero en la misma declaración, él habla que el acuerdo va a ayudar a combatir la inmigración ilegal. Es decir, ahí se mezclan dos puntos que en principio no deberían estar en la misma agenda. Pero lo que yo interpreto es que dentro de los solicitantes de asilo hay mucha gente que llega y dice, a ver, yo soy cubano, soy perseguido por la dictadura de Cuba, por favor, solicito asilo. Y entonces, la intención de esta gente es que se quedan muchos años porque el sistema está sobrepasado. Si ellos se casaran, por ejemplo, con un ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos, tienen derecho a la residencia. Entonces pasan de una situación de solicitud de asilo directamente a una solicitud de residencia exitosa. Y esto es lo que yo interpreto que Rubio dice, esto es en la práctica ilegal. Es decir, ellos no son perseguidos, abusan del sistema, se quedan acá por mucho tiempo, terminan por medio del matrimonio dentro de los Estados Unidos, y esto nos afecta a nosotros en nuestra seguridad nacional. Esa es la interpretación que yo le doy, porque él mezcló los temas en la declaración. Hasta ahí es donde yo creo que podríamos nosotros interpretar la relación entre las redadas y este programa. Las redadas tienen una motivación inmediata mayor. Se prioriza los casos de deportación de aquellos inmigrantes ilegales con antecedentes penales. No tanto el hecho de que una persona haya entrado y haga lo que se llama el visa overstay. La mayoría de los que están en Estados Unidos ilegales, lo que hicieron fue entrar con una visa que, por ejemplo, dura 180 días y nunca más se van. Se quedan, ese es el overstay que le dicen. Entonces, Estados Unidos, como tiene recursos limitados, estamos hablando de 18.000 funcionarios de migración, del ICE, que es como se llama el sistema de inmigración y aduanas de los Estados Unidos, para 11 millones de ilegales. Es decir, no hay posibilidad alguna de absorber toda esa cantidad de ilegales al mismo tiempo. Entonces, la prioridad son las personas que tienen actividad criminal según sus antecedentes, no cualquier inmigrante. Entonces, es posible que dentro de esos solicitantes de asilo haya una porción de personas que estén en esa situación, es decir, que hayan llegado y de alguna manera hayan querido, digamos, limpiar su imagen, pero realmente tienen otra situación que es la que hablamos. ¿Verdad? Son gente o que pertenece a un grupo delictivo o que ha perpetrado algún tipo de crimen, y ellos quieren separar, es decir, quedarse con los casos verdaderos de asilo político y sacar de ahí a todo aquel que está ahí por otra motivación. Hasta ahí es la relación que yo puedo hacer con las redadas actuales. Estados Unidos no es con Paraguay. Paraguay no es el único país que tiene este acuerdo con Estados Unidos No. migratorio, ya citaste otros. ¿Cuál es la experiencia en esos países? Yo creo que es todavía muy temprano para decir, porque fíjate algo, ya se acordó de esto, pero todavía no hay ningún tipo, acá en Paraguay, ningún tipo de iniciativa concreta para que empiecen a venir. Entonces, yo creo que tendríamos que esperar un poco más, porque no es algo de inmediato cumplimiento. Es decir, estamos hablando de que el solicitante tiene el derecho de decidir si va o no. Ok. Eso de por sí ya marca una diferencia, porque hay mucha gente que va a decir, yo no me quiero ir, yo pedí mi asilo político aquí, y aunque tarde 5 años, yo quiero esperar.
Hay otra gente que va a decir, yo estoy desesperado por tener un refugio respecto a mi país de origen donde yo soy perseguido y bueno, puedo escoger ir a Ecuador o puedo ir a Guatemala, que son los que también tienen estos acuerdos, y sabiendo que no van a tener el mismo nivel de vida que van a tener en Estados Unidos, lo toman. Pero yo creo que tiene que pasar más tiempo, Patricia, para nosotros poder ver en la práctica qué implica esto, tanto para el país que acoge, como para los inmigrantes que llegan. ¿Cuál cree usted que es el espíritu real de este acuerdo? En el caso, es el espíritu desde el gobierno paraguayo. Sí. Yo creo que se enmarca en una agenda bilateral mucho más amplia con Estados Unidos. Es decir, te mencioné el caso de la base, por ejemplo, en la Triple Frontera. Este gobierno se ha alineado mucho con el gobierno de Estados Unidos, no siempre con buenos resultados. Digamos, el fracaso de la candidatura de nuestro canciller al cargo de secretario general de la OEA es un ejemplo. Si Estados Unidos realmente dio un apoyo muy tibio, más allá de eso hubo una intención muy clara de los gobiernos de centro izquierda de Sudamérica de no dejar que el canciller fuera secretario general. Se hizo una reunión durante la asunción del nuevo presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, liderada por Lula da Silva, y ahí prácticamente se decidió que no daban ningún apoyo a nuestro canciller y se cae la candidatura. Entonces, no siempre nuestro espíritu de estar alineados con Estados Unidos nos ha dado los resultados que hemos querido. Tampoco tuvimos mucha fortuna en la invitación o la teórica invitación que tenía el presidente a la toma de mando del actual presidente Donald Trump, donde realmente no era una invitación oficial, era una invitación de un senador que ante la situación climática que hubo, que el evento lo tuvieron que hacer dentro, no fuera, mucha gente se quedó fuera y lamentablemente también le tocó a nuestro presidente esa situación que le molestó mucho, pero ahí eso da para hablar mucho. Yo creo que lo que implica nomás es que Estados Unidos es un país que es una superpotencia y como buena superpotencia tiene sus intereses muy claros. Y si ellos no le encuentran una ventaja concreta a un determinado relacionamiento con un gobierno o a determinadas políticas que un gobierno tiene hacia ellos, ellos no van a apoyar. Ellos son quienes son hace mucho tiempo porque entienden en líneas generales lo que a ellos les conviene. Y yo creo que eso es importante entender para cualquier gobierno paraguayo. Es decir, esto no se hace en base a simpatías, se hace en base a alineamientos e intereses nacionales. Y ahí es donde yo creo que nosotros tendríamos quizá que ser como gobierno y como equipo de política exterior solamente un poquito más, tener un poquito más de claridad en que solamente en la medida que realmente haya beneficios mutuos va a haber un avance con ellos. Si ellos perciben, Estados Unidos percibe que no va a haber para ellos una ventaja y no van a apoyar. Es lo que pasó con el secretario, con el cargo para el canciller. Lamentablemente, yo realmente me entristeció porque yo creo que el canciller Ramírez Lezcano tiene sobrada capacidad para ser secretario general de la OEA. En mi opinión, tenía mejor perfil que el que salió electo. Y aparte habría sido para nosotros un orgullo como país tener a un secretario general en la organización. Pero debe servir como experiencia. Solamente te van a apoyar hasta donde ellos vean una ventaja. No ven la ventaja, no te apoyan. Así funciona la política internacional. Gracias, doctor, por su análisis y colaboración. Un placer siempre. Gracias a Renata Caraballo, que estuvo en la edición de sonido, a Hilda Rodríguez y Fernando Boxia en la coordinación editorial. Les recordamos a nuestros seguidores que nos pueden encontrar en todas las redes sociales de Última Hora, en nuestro sitio web www.ultimahora.com, en Spotify o en su plataforma de podcast de preferencia. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.